Buenos días, tardes o noches, jóvenes. Soy el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a hablar sobre la potenciación de números naturales. Así que máxima atención y solamente pido un buen like y la difusión del video. Entonces, por definición, podemos expresarnos o tenemos el tema de la potenciación a una expresión de la forma a elevado a la n. Entonces, hay que entender muy bien a qué se basa o qué quiere decir cada una de estas partecitas. La parte a hace referencia a un número que ahora, será natural, pero más adelante en videos posteriores nosotros veremos que puede ser un valor entero. Entonces, la partecita A recibe el nombre de base. Bien, esa base puede ser un número, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta el infinito. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en una parte que sea natural. Bien, o sea, solamente vamos a trabajar con valores positivos. Esa partecita n, entonces, hace referencia o se denomina al exponente. Entonces, toda potencia tiene dos partes, la base y el exponente. Por obligación siempre debe de ser así. Y siempre se debe colocar de esa forma. La A, que en este caso es la base, debe de ir siempre de mayor tamaño que la N, que debe de ser el exponente y que siempre debe de estar arriba a la derecha. Bien, un numerito más pequeño arriba y a la derecha. Entonces, si tenemos una expresión de este estilo o de esta forma, no dude que eso sea una potencia. Entonces, por definición, nosotros podemos establecer que la potenciación es una operación que consiste, y ojo aquí, en multiplicar por sí mismo un número principal llamado la base. Entonces, concordamos en que en la potenciación el número que se debe de multiplicar siempre es la base. La base se tiene que multiplicar por él mismo. Ahora bien, ¿cuántas veces la base se va a multiplicar por él mismo? Bueno, esa información nos las da el exponente. Y si sigo leyendo, mira aquí que lo dice, tantas veces como lo indique o el otro número que se llama el exponente. Recuerden que yo le dije que la potenciación tenía dos valores. Un valor central, que es la base, y un valor que se escribe más pequeño, que es el exponente. Entonces, la base se debe de multiplicar por él mismo las cantidad de veces que diga el exponente. Si el exponente es un 3, significa que la base se tiene que multiplicar por él mismo 3 veces. Si es un 4, 4 veces, y así sucesivamente es que se tiene que ir resolviendo las operaciones con la potenciación. Entonces, viendo la siguiente imagen, nosotros podemos ilustrar el ejemplo de una forma más sencilla. Voy empezando. Si yo tengo un número A, cualquiera, puede ser el 2 o el 3, elevado a la 1, eso significa que ese valor no se tiene que multiplicar por ningún otro. Por lo tanto, se coloca a sí mismo. Y mire qué interesante porque me está diciendo, para que lo lleven siempre pendiente, que un número elevado a la 1 se coloca de la forma siguiente, que es el número solo. Déjame buscar el lapicito. Y ok, entonces, un número, digamos A, que esté elevado a la 1, se tiene que escribir siempre de la misma manera, A. De tal modo, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 1, eso se puede escribir solamente como 2. Y así sucesivamente, un valor elevado a la 1 se escribe a sí mismo, el valor solamente. ¿Qué significa? Que el 1, aunque yo no lo escriba, se coloca. O por así decirlo, aunque usted no ve que esté ahí, sí se encuentra ahí y sí tiene valor. Entonces, déjame borrar todo. Entonces, A elevado a la 2, que con ese 2 que se encuentra ahí, es A por A. ¿Por qué A por A? Bueno, en este caso la basecita es un número que yo desconozco, lo llamamos A. Si A se encuentra elevado a la 2, significa que A yo la voy a multiplicar por él misma. ¿Cuántas veces? Bueno, 2 veces. Si A estuviera elevado a la 3,
lo multiplico por el mismo 3 veces. Si a estuviera elevado a la 4, lo multiplico 4 veces. Y eso es básicamente lo que quiere decir toda esta operación aquí. Si a estuviese elevado a la n, siendo n cualquier número, yo tendría que multiplicar la base a tantas veces como n me indique. Bien, si n es un 15, ya yo sé que tengo que multiplicar el valor que tenga en la base 15 veces. Bien, entonces, básicamente en eso consiste la potenciación. Se multiplica siempre la base por él mismo. Ojo aquí con esta parte que es bastante interesante. Un a que esté elevado a la n no significa que usted va a multiplicar a por n. Ese es el error número 1 y principal fallo en el que varios estudiantes incurren. Multiplican la base por el exponente y creen que ahí han terminado la operación, cuando es todo lo contrario. Ya recalcamos en varias oportunidades que tiene que multiplicarse específicamente la base por sí mismo, no por otro componente, siempre por sí mismo. Entonces, vamos a ver estos dos casos. Supongamos que yo tenga 2 elevado a la 2. Tengo un 2 de base y un 2 como exponente. Si usted se fija aquí, la base es 2 y el exponente es 2 también. ¿Qué significa eso? Sencillo, que la base 2 se tiene que multiplicar. ¿Cuántas veces? Bueno, el exponente vale 2. Entonces yo multiplico 2 por 2 y al final el resultado me va a dar 4. Ojo aquí, la mayoría de estudiantes dicen, bueno, profesor, 2 por 2, 4. Y no es así, es que la base se tiene que multiplicar tantas veces por ella misma como indica el exponente. Vamos a ver esta partecita aquí. Supongamos que yo tengo 3 elevado a la 2. Tengo un 3 de base y tengo un 2 de exponente. La mayoría comete el error de decir, bueno, 3 por 2, 6, ¿cierto? Multiplico 3 por 2, me va a dar 6. Y esto, mis queridos amigos, es un rotundo error. Se debe de multiplicar la base, que es 3, consigo misma. Entonces, desde que usted plantea la multiplicación y usted ve que son dos valores diferentes que se están multiplicando, usted ahí mismo se frena en seco y dice, espera, aquí hay un error. Porque siempre tiene que ser un mismo valor que se esté multiplicando. Entonces, esta partecita aquí de 3 elevado a la 2 es un error bastante grosero que espero que no se cometa. Entonces, ¿cómo sería para yo solucionar eso? Bueno, lo correcto sería decir, bueno, profesor, 3 aquí de base y 2 aquí de exponente me indica que la base se tiene que multiplicar ¿cuántas veces? Una y 2 veces. Pero si usted se fija, siempre es consigo misma. O sea, el 3 de base y el 3 de base. Bien, entonces, muy importante esa partecita, por lo cual tenemos que ir aclarando. Entonces, a partir de ahí, solamente nos queda realizar algunos ejemplos. Ejemplos, 2 elevado a la 3, 1 elevado a la 4, 3 elevado a la 3 y 5 elevado a la 2. Otra cosa que casi se me olvida mencionar es la forma de llamar a una potencia o de enunciar una potencia. Esto es bastante sencillo. Usted solamente enuncia la base y luego dice la expresión elevado a la y ahí indica el exponente. Por ejemplo, vamos con esta partecita. ¿Qué sería esa partecita ahí? Bueno, eso sería un 2 que yo tengo de base elevado a la, y ahí digo el exponente, 3. 2 elevado a la 3. La siguiente sería 1 elevado a la 4. La siguiente sería 3 elevado a la 3. Y la última sería 5 elevado a la 2. Bien, eso es para que tengan en claro cómo es que yo enuncio o nombro una potencia. Entonces, vamos a proceder a resolverla. Voy con la primera, que es 2 elevado a la 3. Esto es bastante sencillo. Primero identificamos la base, que es 2. Y segundo, identificamos al exponente, que es 3.
Entonces, la base, que es 2, se tiene que multiplicar por ella misma o consigo misma. ¿Cuántas veces? O 3 veces, como lo indica el exponente. Entonces, sería 2 por 2 por 2. Bien, siempre es bueno que lo desarrollemos así completo. Entonces, al final solamente tengo que multiplicar o buscar el resultado. 2 por 2 es 4 y 4 por 2, 8. Y ahí concluimos. Bien, recordando que la base, que es 2, se tiene que multiplicar consigo misma. Bien, si no entendieron eso, vamos aquí. Identificamos la base, que es 1, e identificamos el exponente, que es 4. Por lo tanto, la base, que es 1, se tiene que multiplicar consigo misma. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que me diga el exponente. Y el exponente es 4. Significa que yo voy a tener 1 por 1 por 1 por 1. 1 multiplicado 4 veces consigo mismo. Entonces, en esta partecita no hay que buscar mucho. 1 por 1 es 1. Por 1 otra vez es 1. Por 1 otra vez es 1. Bien, y ahí concluimos. Voy aquí. 3 elevado a la 3. Les recuerdo que no se dice, que no se multiplica 3 por 3, que ese es el error principal. Siempre es bueno que planteen todo. ¿Cuánto vale la base? Bueno, la base vale 3. ¿Y cuánto vale el exponente? El exponente en este caso vale 3. Entonces, la base, que es 3, ¿cuántas veces se tiene que multiplicar consigo misma? Bueno, lo que diga el exponente, que en este caso es 3, por lo tanto 3 yo lo voy a multiplicar 3 veces por el mismo. Bien, y le tiene que quedar un planteamiento así. Entonces, 3 por 3 es 9. Y 9 por 3 da como resultado 27. ¿Ven lo importante? Entonces, por último, vamos con esta partecita. Identifico la base, que es 5, e identifico el exponente, que es 2. Por lo tanto, yo el 5, que es mi base, lo voy a multiplicar por él mismo la cantidad de veces que me indique el exponente. El exponente en este caso es un 2, significa que el 5 yo lo voy a multiplicar 2 veces. Bien. Entonces simplemente tengo que buscar la multiplicación de eso, el resultado. 5 por 5, 25. Y ahí concluyo con mi operación de potencias. Aquí lo importante es conocer, obviamente, la tabla de multiplicar y obviamente el proceso que conlleva. Repito para que recuerden y refresquen la memoria. Siempre es la base, míralo aquí, la base multiplicado por la base. La base multiplicado por la base. Ahora, ¿cuántas veces yo voy a multiplicar la base consigo misma? Bueno, eso me lo va a indicar el exponente. Si el exponente es un 2, entonces 2 veces. Si es un 3, entonces 3 veces. Y si es un 4, entonces serían 4 veces. Bien, espero que les haya gustado este video. A continuación estaremos tratando sobre otro tema que es la potenciación, pero ahora con una base de números enteros.